Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis con un eslogan básico que tenemos: Jesucristo, Cordero vencedor. Jesucristo, el Cordero que venció y que victoriosamente se presenta en la Escritura de manera especial, triunfante en el libro de Apocalipsis. Vamos estudiando el capítulo primero, texto por texto. Hoy nos corresponde el versículo número 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Los textos que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy, que corresponden al capítulo primero, son unos textos realmente no fáciles de explicar o fáciles de entender. Nos van a narrar una visión extraordinaria que va a tener el apóstol Juan, y nos va a comenzar a narrar la primera parte de esa visión. Es una visión muy interesante, con muchas metáforas y con muchos ejemplos para describir el autor o el personaje central o el actor central de esta visión. Pero esa visión se va a introducir con el texto del versículo número 10 que nos corresponde hoy, que dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El texto de hoy introduce la visión apocalíptica. Algunos dicen que la visión de Apocalipsis va a ser el capítulo primero. Otros dicen que realmente esa visión va a terminar en el capítulo 22. Es una gran visión que va a tener el apóstol Juan y se introduce de la siguiente manera: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La introducción o el preámbulo para este tiempo de visión que se va a dejar por escrito y que nos va a mostrar toda la revelación de Jesucristo y el resultado final de los creyentes es bastante llamativo, es un poco enigmático, es un poco lleno de intriga, de preguntas y de datos extraordinarios. Lo primero que nos va a decir el texto es quién estaba y dónde estaba y en qué día estaba, dándonos datos precisos y circunstancias precisas de lo que va a suceder. En primer lugar, debemos recordar dónde estaba el apóstol Juan. Juan estaba en una isla del mar Egeo, una isla muy pequeña. Es considerada una prisión del Imperio Romano. Era una isla tan pequeña que llevaban allá a algunos prisioneros y los dejaban exiliados o los dejaban abandonados. En esa isla pequeña se cree que las condiciones de supervivencia no eran buenas. ¿Sí? Que eran como una especie de canteras, un poco rocosa la isla, con unas pocas elevaciones, pero realmente era muy pequeña esa isla. No era un lugar paradisiaco, como nosotros esperaríamos ir a una isla, ¿cierto? A pasar delicioso y ver la vegetación y estar en las playas. Era una isla más bien aislada para un trato inhumano a los prisioneros. Juan está en esa isla, en la isla de Patmos, enfrentando soledad, tribulación, dijimos en los textos anteriores, persecución, enfrentando todos los rigores propios del exilio a causa del testimonio de la palabra y de Jesucristo. Es la razón que lo tiene allá. Se cree firmemente que quien lo llevó prisionero allá fue un emperador. Algunos dicen que fue Domiciano, probablemente fue él, que lo llevó como prisionero para tenerlo allá, para silenciar a ese apóstol, porque era un apóstol osado en la predicación. Era un apóstol contundente en su exposición del Evangelio, era un hombre incansable en presentar el testimonio de Jesucristo, y como Dios había dicho que no iba a morir trágicamente, ¿cierto?, a través de la persecución, entonces este emperador lo lleva y lo esconde en esa isla como una especie de castigo. Sin embargo, estando allá, enfrentando los rigores del exilio, la soledad y todas las implicaciones propias de estar como prisionero, nos va a narrar un hecho extraordinario. Aunque a Juan se le prohíbe estar en contacto con los hermanos creyentes de Asia Menor, visitando las iglesias, predicando en las iglesias, lo exilian para estar lejos del contacto con los hermanos, pues Dios le permite estar en contacto con ellos a través del escrito, que él va a poder ser el escritor. El texto nos va a decir datos muy importantes y yo quiero que lo mencionemos. El primer dato que nosotros vamos a tener aquí es el dato de una gran voz que se escucha, ¿cierto? De un ruido. Dice, y oí detrás de mí.
Y eso despierta un poco de enigma, de incertidumbre, de interrogantes en nosotros. ¿Qué fue lo que escuchó Juan? Y el título de la prédica de hoy es "Y oí detrás de mí". Ahora es interesante porque en primer lugar el apóstol va a tener una visión, pero antes de decir yo vi, dice yo oí. Y eso tiene que ver con sentidos externos que están siendo preparados o dispuestos para todo lo que se va a dar. Es decir, hay una disposición de parte de Dios a través del Espíritu Santo para preparar el corazón y la vida del escritor, de Juan, para que esté atento a todas las circunstancias. Cuando nosotros vamos a ver una película en el teatro o en el cine, nuestros sentidos están preparados, no solamente para lo que oímos, sino también para lo que vemos. Es muy importante lo que vemos en el cine, pero también es muy importante lo que oímos, las tonalidades, los timbres de voz, los ruidos, todo eso prepara y dispone nuestro corazón para recibir el mensaje. Y eso es lo que está sucediendo en el caso de Juan con la visión que él va a recibir. Y oí detrás de mí. Ahora es importante el dato que nosotros vamos a tener aquí porque Juan podía decir y oí, pero ¿qué más dice? Oí detrás, es decir, el ruido, el sonido, la voz, lo que él va a escuchar tiene una ubicación específica. Esa ubicación es detrás, es atrás de él. Y yo quiero leer algunos textos para que nosotros recordemos lo importante de oír y lo importante de las voces en el plan de Dios en su revelación. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas, es decir, atrás de ti, como Juan, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El profeta Isaías nos da en su escrito una palabra donde dice, oirás a tus espaldas, o a tu espalda, una voz que te diga, ánimo, sigue, no se desvíen del camino. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 y versículo 12. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí una gran voz, dice Apocalipsis. Y luego en el capítulo 7, versículo 2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué es lo que yo estoy pretendiendo con la lectura de estos textos? Reforzar la idea de lo importante que es oír y lo importante que es la voz de Dios cuando Él nos va a transmitir su mensaje. Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y luego en el capítulo 14, versículos 15 y 18, dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Cuál es el título hoy? Y oí detrás de mí. ¿Qué oyó? Una gran voz. Y luego nos va a decir metafóricamente a qué se parecía esa voz. Y oí detrás de mí. Queridos hermanos, los textos que acabamos de leer nos indican que cuando Dios manda un mensajero para dar un mensaje, es importante que ese mensajero presente el mensaje con poder y autoridad, con tal poder y con tal autoridad que sea oído y que se pregone a gran voz el mensaje. Cuando el Señor envió a los discípulos y cuando envió a los mensajeros, siempre les dijo, vayan y pregonen, digan, alcen su voz y proclamen.
¿Por qué es importante hablar alzando la voz? ¿Qué denota el alzar la voz y el oír la voz de quien habla? Denota autoridad, convicción del mensaje, seguridad, un llamado urgente para que se atienda el mensaje. Pero si yo voy a dar el mensaje y no se me escucha o no se me entiende, pues no puedo captar la atención de los oyentes y no puedo hacer que ellos estén atentos y que ellos vean que es importante, que tiene autoridad y que es urgente escuchar el mensaje. Y oí detrás de mí. Ahora, debemos de entender un poco la situación del apóstol Juan. Está exiliado, probablemente en un lugar muy solitario, abandonado. Probablemente por algunos días no había escuchado la voz de nadie. Probablemente no había tenido quien se dirigiera a él de manera tan cercana y un poco atrás de él o a sus oídos escuchar una voz. Por eso lo que viene es muy importante. Y oí detrás de mí. Pero vamos a introducir vamos a desarrollar el texto en el orden como está allí presentado. Capítulo 1, versículo 10. Dice así: yo estaba en el Espíritu. Si ustedes miran rápidamente en su Biblia, el versículo número 8 comenzó: yo soy el Alfa y el Omega. Versículo 9, yo Juan, vuestro hermano. Y versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Hay un inicio común en estos tres textos y es un pronombre personal. Yo, pronombre personal singular, yo. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese pronombre? Nos quiere dar un énfasis, nos quiere dar un llamado de atención, de autenticidad de lo que se está diciendo. Yo lo voy a decir, o yo lo estoy diciendo, o yo estoy en esas circunstancias. Es un pronombre personal singular de énfasis. Yo estaba en el Espíritu. Y quiero que pensemos un poco en lo que significa o lo que puede significar esa expresión. Yo estaba. ¿Cierto? Después del pronombre personal singular viene un verbo, un modo del verbo estar. ¿Sí? Yo estaba. Estaba en un día y en una circunstancia específica. Yo estaba en el Espíritu. Es interesante, queridos hermanos, porque en un texto anterior nosotros habíamos visto la participación del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando vimos la doxología y el saludo trinitario que hace el apóstol Juan a la iglesia? En ese saludo trinitario reconoce al Espíritu Santo, versículo 4, diciendo: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En ese saludo trinitario, versículo 4, ¿dónde está el Espíritu Santo? Delante del trono de Dios, representado metafóricamente a través de 7 espíritus, es decir, la plenitud o el perfecto Espíritu de Dios, o el pleno Espíritu de Dios en toda su autoridad y excelencia, está en el trono de Dios. Luego en el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu. ¿Está hablando Juan del Espíritu de él o el Espíritu Santo de Dios? Está reconociendo que quien está con él y quien lo auxilia y quien le da el vigor y quien lo inspira para poder escribir y quien lo llama para poder estar en pie es el Espíritu Santo de Dios. Estaba yo en el Espíritu. La conjunción en él, unida al pronombre personal, en él indica dentro de, ¿cierto? ¿Cómo estaba Juan? Dentro de, o lleno de, o voy a usar un término que probablemente no es muy apropiado y espero me comprendan, poseído de, lleno del Espíritu Santo. Estaba yo en el Espíritu, o lleno del Espíritu, o en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que recordemos 2 apóstoles que escribieron y que relatan en sus escritos que cuando ellos escribieron también estuvieron en unos tiempos de éxtasis o de plenitud o de llenura del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan quiénes son? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, dice la Biblia, que estuvo en una oportunidad en una azotea en la casa de Simón, en Jope, cuando el Espíritu de Dios, o estando él en el Espíritu, en la azotea de ese hombre Simón,
vio una visión. Y en esa visión Dios le dio enseñanzas maravillosas que están registradas en la Escritura. Pero luego la Biblia también relata que el apóstol Pablo, estando en el templo en Jerusalén, también tuvo una visión. Y él dice, yo estaba en el Espíritu. Si fue fuera del cuerpo no lo sé, si fue en el cuerpo no lo sé, solo sé que Dios me dio una visión y que puedo relatar lo que Dios me dio. Eso que estoy diciendo es para enfatizar cómo obra el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo en la vida de sus creyentes obra estando en ellos, llenando sus vidas, inspirándoles para escribir, inspirándoles para servir, inspirándoles para entender la voz de Dios y para poder obedecer la voz de Dios. Lo que nos está diciendo aquí Juan, en esta introducción del versículo 10 es, yo estaba en el Espíritu, es decir, yo no perdí el conocimiento. Lo que voy a narrar de aquí en adelante es una narración con pleno conocimiento. Es una narración donde mis sentidos estaban despiertos, yo estaba plenamente atento y consciente. Porque hay muchas personas que dicen es que cuando yo estaba en el Espíritu no supe qué pasó. Hay personas que dicen que yo tuve una visión y perdí el sentido de lo que pasó. Realmente eso no viene del Espíritu de Dios. Porque lo que viene del Espíritu de Dios es alentar o despertar nuestros sentidos espirituales y físicos para que podamos recibir la voz de Dios. Pero ninguno de ustedes podía decir, hoy fue tan buena la predicación que yo no entendí nada. Porque eso no sería espiritual. Si fue buena, usted entendió. Y si fue de Dios, usted la comprendió. Y usted puede decir amén. Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Él no dice, yo estaba en un lugar no sé dónde, ni no sé cómo. Porque muchos caricaturizan hoy la acción del Espíritu Santo. Diciendo es que yo tuve 3 días y no supe qué pasó. Y yo tuve un ayuno de 7 días y no supe qué pasó. Solo sé que Dios estaba conmigo. Yo les pregunto, ¿eso es espiritual? ¿O eso es misticismo? En algunos casos brujería o espiritismo, donde lavan la conciencia y la mente de las personas, y las personas son manipuladas en sus emociones y en sus sentidos externos, de tal manera que pierden el sentido y la conciencia. Eso lo hacen los hipnotistas, eso lo hacen los brujos, pero ¿hace eso el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios nos toma de tal manera que perdemos la conciencia y la razón. Aquí está el texto. Juan dice, yo sé dónde estaba, y sé cómo estaba, y sé qué día era, y escuché la voz de Dios. Sentidos preparados y dispuestos para atender la voz del Señor. ¿Y saben qué nos indica también eso la palabra? Que el Espíritu Santo alerta nuestros sentidos para que estemos atentos a escuchar la palabra. Si usted está allí sentado, atento escuchando la palabra, tomando apuntes, atento a leer, a escuchar y a comprender, ¿eso quién lo produce? El Espíritu Santo de Dios. Esa no es mera disposición nuestra, porque nosotros tenemos muy buena disposición para ir al cine, para ir al estadio, para ir al centro comercial, para otras actividades. Pero por nuestra propia cuenta, ninguno tenemos buena disposición para sentarnos a escuchar la palabra. Si usted está atento allí en su puesto, si usted está dispuesto, si usted está con sus sentidos abiertos, eso es acción del Espíritu Santo. Y usted puede decir como Juan, yo hoy estoy en el Espíritu. Es decir, el Espíritu está en mí y me hace estar dispuesto y atento. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios, que así como Juan la escuchó atrás, también es la voz de Dios que nos habla a nuestro oído y a nuestro corazón, dándonos el mensaje correcto. Ahora, ¿qué más nos está diciendo el Espíritu Santo acá? Que Él interviene activa y completamente en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas personas que piensan que como la clave para entender Apocalipsis es la cristología que se presenta y que está allí descrita en el primer texto, la revelación de Jesucristo. Entonces algunos piensan que en el libro de Apocalipsis solo se habla de Jesucristo. Y ese es un error.
Porque no se puede hablar de Jesucristo y ser un libro inspirado si no está presente la acción del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan perfectamente unidos en todo lo que hacen y en todo lo que determinan. Entonces, esta alusión directa, concreta, a la intervención del Espíritu Santo en la vida y en el corazón de Juan, el escritor, lo que nos pone de relieve es: el Espíritu Santo interviene activamente en la revelación de la palabra, en la inspiración de la palabra. Pero también el Espíritu Santo interviene activamente en el corazón de los oyentes, en el corazón de los creyentes, a tal punto que todos los oyentes llenos del Espíritu Santo pueden creer el Evangelio. De otra manera no lo podrían creer. En muchísimos lugares le dicen a uno: bueno, ya tú tienes el Espíritu Santo. Y hay creyentes de muchos años que confiesan no tener el Espíritu Santo. Y entonces se requiere una sesión especial para recibir el Espíritu Santo. No es eso lo que la Biblia dice. Todo creyente, en el mismo momento en que puede creer, lo hace por la acción del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, ¿cómo vive el creyente? Lleno del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, con la intervención del Espíritu Santo. Hay una estrecha relación del creyente con el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que ustedes atiendan a lo que viene acá, porque no tiene nada que ver con misticismo, no tiene nada que ver con esoterismo, tiene que ver con la acción racional, sobrenatural, consciente del Espíritu Santo en la vida del creyente para darnos su verdad. Esa verdad es poderosa, extraordinaria y transformadora. Leamos algunos textos. Hechos 10, 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es decir, recibió una revelación. Ahora, ¿por qué es importante la revelación que tiene Pedro? ¿Por qué la Biblia registra que Pedro tuvo una revelación? Porque muchos se apoyan en este texto para decir que cuando tienen hambre y mientras les preparan el almuerzo también tienen éxtasis. Y claro que cuando uno tiene hambre ve visiones, pero no visiones como las que Pedro registra. Este texto lo que nos está diciendo es que como el canon del Nuevo Testamento no había sido cerrado, es decir, los escritos del Nuevo Testamento no estaban todavía compendiados y no estaban terminados, entonces Dios habló de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, ¿recuerdan? Entonces ese éxtasis o esa visión que tuvo el apóstol Pedro es inspirado, porque era un medio natural como Dios se revelaba. Pero hoy que tenemos el canon cerrado, que tenemos la escritura terminada y que ya no hay revelación oficial o canónica, ¿se permite tener revelaciones a este nivel? Si usted tiene visiones, están bien, pero son para usted. No nos las cuente, no las publique, no las predique. Luego en Hechos capítulo 22, 17 y 18 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis o una visión. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mateo 22, 43. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y continúa. ¿David tuvo el Espíritu Santo de Dios? Lo registra la Escritura, Jesús lo registra. Lucas 22, 2, 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Quién hizo que fuera al templo Simeón? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que usted esté hoy en el templo?
El Espíritu Santo. No es necesario decir, yo sentí del Espíritu Santo levantarme y venirme para la iglesia. Pero si usted está aquí, ¿quién lo trajo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra integralmente en la vida del creyente de tal manera que estamos en el Espíritu. Juan dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Es decir, dependía de Dios en una relación con Él, y lo que voy a hablar lo digo no por mi propia cuenta, sino porque yo estoy en el Espíritu, lleno del Espíritu, o el Espíritu Santo está conmigo y puedo hablar por la acción de Él. Luego en 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ustedes pueden decir al Señor Jesús, Señor. ¿Pueden decir? ¿Por qué acción pueden hacerlo? Por la acción del Espíritu Santo. Yo creo que Jesús es mi Señor, pero no lo creo por mí mismo. Lo creo porque yo estoy en el Espíritu. Porque algunos nos acusan y dicen, es que acá en la iglesia no creemos en el Espíritu Santo. Claro que creemos, pero creemos lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Creemos lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, que llena, que guía, que dirige, que nos da la fe verdadera, que nos da el conocimiento verdadero. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma. Y luego en Números 24:2, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por las tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿El Espíritu Santo estaba con los creyentes del Antiguo Testamento? ¿O el Espíritu Santo es nuevo a partir de Hechos 2? Estaba con los creyentes del Antiguo Testamento. Todos los creyentes de todos los tiempos, sin importar su nivel de conocimiento, su nivel de madurez, todos, absolutamente todos, poseen al Espíritu Santo, porque es el único medio para poder ser llamados hijos de Dios. Continuamos con el versículo. No olviden el título. Y oí detrás de mí. Y oí detrás de mí, estando en el Espíritu, versículo 10, en el día del Señor. Juan, hermano y consiervo, como se presenta en el versículo anterior, nos va a decir, estaba en el Espíritu, y nuevamente usa la misma conjunción y el mismo pronombre, diciendo, en el día del Señor. Es muy interesante la construcción. En el Espíritu, en el día del Señor. Ese es uno de los textos que han sido mal interpretados por muchos, porque no saben definir a qué se refiere el escritor cuando habla del día del Señor. Entonces hay múltiples interpretaciones con relación al día del Señor, pero vamos a detenernos a lo que dice el texto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sigue siendo consciente el apóstol? ¿Sigue teniendo lucidez? ¿Sigue teniendo racionalidad completa y objetividad de lo que está sucediendo y aconteciendo? No solo sabe cómo está, sino dónde está. Estaba yo en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Queridos hermanos, esta es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que se hace esta alusión tan directa al día del Señor. En otras oportunidades de la Escritura no se hacía en el Nuevo Testamento alusión tan directa, sino que se decía el primer día de la semana, ¿sí? Pero no se decía el día del Señor. Por eso se presta para algunas dificultades en la interpretación. Algunos tienen tanta dificultad y dicen, por ejemplo, que este día del Señor se refiere al sábado. Y esa, por supuesto, es una interpretación que abanderan los adventistas. Dicen, el día del Señor es el sábado, porque en el Antiguo Testamento, las alusiones que se hacen al día del Señor siempre
implican el sábado o el reposo o el último día de la semana. Entonces aquí el día del Señor es el sábado, dicen ellos. Estaba yo en el Espíritu en el día de reposo, traducirían ellos, o en el Shabbat, que equivale al último día de la semana en el Antiguo Testamento. Pero otros dicen de otra manera. Dicen, no se refiere al sábado o al último día de la semana, sino que se puede referir ese día del Señor a una celebración anual que probablemente se hacía a partir de la resurrección del Señor. ¿Qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana, es decir, el domingo, como lo conocemos nosotros. Entonces dicen algunos, es muy probable que a partir de la resurrección del Señor, ese primer día de la semana se haya declarado festivo, de tal manera que cada año, en ese domingo, se celebraba la resurrección, y Juan dice, yo estaba en el día de la celebración anual de la resurrección del Señor. Esa es otra interpretación. La pregunta es, ¿tenemos nosotros argumento para decir que ese es el día del Señor? ¿Hay argumento bíblico para decir que se oficializó una celebración anual con motivo de la resurrección de Cristo? No lo hay. Hay documentos extrabíblicos, ¿sí? Probablemente el imperio ordenó una celebración, pero no es probable que sea, porque el imperio no reconoce a Jesucristo y no les interesaba celebrar su resurrección. Entonces decir que se había institucionalizado una fiesta anual que se celebraba un domingo al año y que justo en ese día estaba Juan allá, pues no es probable. Otros dicen que el día del Señor aquí en el texto equivale a la celebración anual de la Pascua. ¿Recuerdan que los judíos celebraban la Pascua anual? ¿Recuerdan que Dios ordenó celebrar la Pascua para los judíos en el Antiguo Testamento? Una fiesta anual. Entonces dicen algunos autores, algunos eruditos, dice, ese día del Señor es la celebración de la Pascua. Como es una fiesta anual, era común para los judíos, y Juan reconoce que en ese día de celebración anual de la Pascua, él está en el Espíritu y oye una voz detrás de él. Eso puede ser aceptable, esa interpretación. ¿Saben cuál es la dificultad? La dificultad en esa aplicación o en esa interpretación es que el apóstol Juan no está escribiendo para judíos. Está escribiendo para gentiles conversos. Está escribiendo para iglesias de Asia Menor que no tienen ni pensamiento ni tradición judía. Y no está escribiendo en el momento de la transición, sino aproximadamente 100 años después del nacimiento de Jesús, a pueblos dispersos y que habitaban en Asia Menor. En segundo lugar, creemos que el apóstol Juan no escribió en el idioma judío, hebreo, sino que escribió en griego. Y no se encuentra en territorio judío. Entonces es probable que él esté recordando o haciendo añoranza de una fiesta que probablemente no se celebraba hacía 100 años o 70 años. Entonces cuando Juan dice, estaba yo en el día del Señor, ¿se refiere a la celebración de la Pascua? Lo más probable es que no. Entonces, ¿a qué se refiere el día del Señor? Algunos dicen se refiere al domingo, porque a partir de la resurrección del Señor Jesús, los judíos y todos los creyentes, hay registro bíblico, comenzaron a reunirse para adorar al Señor el primer día de la semana. ¿Recuerdan cuál fue el día de la resurrección? El primer día de la semana. ¿Cuál fue el día de la ascensión? ¿Cuál fue el día del descenso del Espíritu Santo? Cada primer día de la semana, ¿qué debemos hacer? Apartar algo según Dios nos haya prosperado. Entonces hay registro bíblico que ese primer día de la semana fue dedicado para adorar al Señor con motivo de la resurrección. Sin embargo, cuando se hizo oficial ese día, fue después del año 90
después de Cristo, por un emperador que se oficializó ese día como un día de adoración pública de los creyentes. Antes no, se reunían pero no era oficial. Entonces, ¿a qué se refiere el día del Señor? Puede referirse al día de la adoración pública de los creyentes, es muy probable. Pero es más probable que ese día del Señor se refiera al día final, es decir, al día escatológico o al día del juicio, que la Biblia habla no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cuando dice el día del Señor está cerca. No se refiere al domingo, no se refiere a la Pascua, no se refiere a una celebración anual, sino se refiere a la venida del Señor para establecer su juicio. Es más probable que tenga que ver ese día con ese momento escatológico. ¿Por qué podemos afirmar eso? Por varias razones. Primero, porque uno de los propósitos centrales del libro de Apocalipsis es advertirnos de la venida del Señor. Hasta donde vamos en el versículo 10, ¿cuántas veces se ha hablado de la venida del Señor? O de que el tiempo está cerca. 3 veces. Si el día del Señor aquí se refiere a la venida del Señor o al día del juicio final, estaríamos hablando ya de 4 referencias en escasos 10 versículos. Lo que significa que eso realmente es un énfasis central en el libro de Apocalipsis. Es una evidencia de mostrarnos que ese es el día del Señor. Ahora, hay algunos autores que prefieren decir que hay una unión de días allí. Que lo más probable es que Juan recibió esta visión o escuchó esta voz efectivamente el día del Señor, un domingo, primer día de la semana, porque ya era oficial a finales en ese periodo, y que probablemente también cuando él dice el día del Señor hace referencia al día final. Es decir, estando yo en el día del Señor, recibí una visión sobre el día del Señor. ¿Me hago entender? Estando yo en la adoración pública, en el día oficial, donde los creyentes se reúnen para adorar, Dios por su Espíritu me mostró el día del Señor final, donde Él vendrá con poder y gran gloria, mostrándome todos los acontecimientos escatológicos o finales. Si eso es así, y es posible que así sea, eso tiene mucha importancia para nosotros. No solo el día final, sino el día de hoy, como un día de adoración público. Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál día nos congregamos? El día del Señor. El día del Señor es muy importante, querida iglesia. No solo porque Dios lo ordenó, no solo porque es un acto de adoración, sino también es un medio de comunión y de demostrar y testificar al mundo que nosotros estamos en el Espíritu. Yo les pregunto, un creyente que no se congrega, ¿cómo puede testificar al mundo que él está en el Espíritu? ¿Cómo yo testifico al mundo que estoy en el Espíritu? Congregándome en el día del Señor, dejando todas mis actividades y sacrificando o dedicando o consagrando este tiempo para el Señor, porque yo estoy en el Espíritu. Si yo no estuviera en el Espíritu, ¿dónde estuviera hoy, a esta hora? Cada uno tendríamos nuestros buenos planes, pero ¿saben por qué estamos aquí en el día del Señor? Porque estamos en el Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios nos trae para adorarle. Algunos textos de referencia. Primera de Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Se reunían los creyentes para celebrar la Pascua y la cena. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, un domingo, un día del Señor, primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogen ofrendas? El día del Señor, el primer día de la semana. Joel capítulo 2, versículos 11 y 31.
Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Quién habló del día del Señor? El profeta Joel. ¿A qué se refirió Joel cuando habló del día del Señor? ¿Al domingo? ¿A la Pascua? ¿A una celebración anual? Se refirió al día final o al día escatológico de la venida del Señor, donde se establece el juicio. Sofonías capítulo 1 versículo 14. Porque cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Sofonías, muchos años antes de venir Jesucristo a la tierra, habló del día de Jehová. Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego en Malaquías capítulo 4 versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A qué se refiere el día del Señor? Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego en Isaías 8, 13 y 14, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Queridos hermanos, realmente no es difícil interpretar la Escritura. Hay muchos que divagan y divagan, y en esas divagaciones están afirmando cosas que la Biblia no explica. Por ejemplo, muchos que enfatizan el día del Señor como el sábado, en el texto de Apocalipsis 1:10, están respaldados por una visión adventista del entendimiento de la Escritura. Pero todos los textos que leímos, y hay muchos más en la Escritura, nos dicen con claridad qué es el día del Señor o cuál es el día del Señor. En este caso, cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, nos está probablemente diciendo dos cosas. Primero, que estaba en la adoración pública a su Dios, pese a que estaba exiliado en una isla solitaria. ¿Recuerdan cuando el profeta Isaías tuvo una visión? ¿Dónde estaba Isaías cuando tuvo la visión? En el templo. ¿Dónde estaba Pablo cuando tuvo una visión? En el templo. Cuando tuvo Pedro la visión, ¿qué estaba haciendo? Orando. Entonces es muy probable, queridos hermanos, que por todos estos textos de referencia, Juan, cuando va a tener esta visión, pues no estaba ni durmiendo, ni haciendo pereza, ni dándose un chapuzón en la isla, ahí en la playa, sino que estaba en un tiempo de adoración pública, estaba en el día del Señor adorando públicamente. Como aplicación, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo Dios nos habla? Cuando estamos dispuestos escuchando su voz. No necesito irme para una montaña para que Dios me hable. Solo venir a la iglesia y Dios me habla. Solo tener mi tiempo devocional y Dios me habla. Solo abrir la Escritura y ¿qué hace el Espíritu Santo? Me habla por la Escritura. Pero también lo más probable es que Juan, unido a esa adoración pública, el día oficial que los creyentes del Nuevo Testamento tenemos para adorar, que es el domingo, recibe o escucha una voz poderosa que le va a hablar del día final. Y saben, hermanos, cuando ustedes vienen a la iglesia y adoran al Señor, ¿saben para qué nos estamos preparando? Para el día del Señor. Dejar de congregarnos es dejar de prepararnos para el día del Señor. ¿Y cómo describen los profetas ese día? Terrible, dice. Es un día terrible y tenebroso. ¿Para quiénes? Para los que no están en el Espíritu en el día del Señor.
Pero para los que están en espíritu en el día del Señor, ¿cómo será el día del Señor? El día más extraordinario y maravilloso. El día más sublime y esperado por los creyentes. El día más lleno de paz y de gozo y de esperanza para nosotros. Entonces vamos diciendo lo que dice el texto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora es importante que hay dos conjunciones allí que se juntan, muy importantes para mostrarnos lo que quiere decir. Podemos hacer la siguiente aplicación. ¿Usted está aquí en el día del Señor? Muy bien, yo los veo. Es decir, están. La pregunta es, ¿están en el día del Señor, pero están también en el Espíritu? Porque yo puedo estar aquí simplemente por deber, por cumplir, porque no había otro plan, o porque hay almuerzo, o porque me gusta ir. Pero la unión perfecta no es simplemente venir religiosamente al día del Señor. Porque muchos vienen religiosamente, como antes íbamos religiosamente a otro tipo de adoración, y lo hacíamos rigurosa y religiosamente. Pero ¿estaban ustedes en el Espíritu cuando iban a la religión tradicional? ¿O simplemente lo hacían por obligación? Lo importante no es solo venir en el día del Señor. Lo importante es venir en el Espíritu. Es decir, entendiendo lo que creemos, con gozo y con alegría, con plena disposición, y que esa unión perfecta de la obediencia en el día oficial de Dios se vea reflejada por la acción del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Eso que está aconteciendo en esta isla es extraordinario. No había cámaras para filmar, no había manera para registrar esto, pero Dios por su Espíritu Santo nos deja constancia de lo que aconteció. Una obra maestra, ¿sí? Una obra espectacular, maravillosa, llena de imaginación, llena de verdades, llena de color, de símbolos. Pero lo extraordinario no son los símbolos, ni el colorido, ni lo extraordinario de los ejemplos. Lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Que Juan estaba adorando a Dios en el Espíritu. Es probable que la vida suya no sea tan extraordinaria en términos espirituales, entre comillas. Es muy probable que usted sea acusado por otros de que su vida no es llena de muchos testimonios y de muchos ejemplos poderosos de la acción sobrenatural. Es probable que cuando usted ore no se caiga al piso. Es probable que no llore con frecuencia orando. O si le pasa, no hay problema, pero es probable que a algunos no les pase. Es probable que no sientan electricidad en su cuerpo, o no sientan lo que muchos llaman unción. ¿Sabe qué es lo más importante? Saber que estamos en el Espíritu adorando a nuestro Dios. ¿Creen ustedes eso? Si ustedes en su diario vivir viven bajo la convicción de que están en el Espíritu y que su vida es un acto de adoración para Dios, eso es suficiente. Lo extraordinario pasa, lo espectacular pasa, pero el Espíritu Santo permanece en nosotros. Vamos con el texto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. Título de nuestro sermón hoy. Parte del enigma que se quiere descifrar. Parte de la expectativa que se quiere generar, no solo en el apóstol, el escritor, sino también en todos los oyentes o lectores. Y oí detrás de mí. Y continúa diciendo el texto, una gran voz como de trompeta. ¿Qué oyó Juan en ese día de adoración? Una gran voz como de trompeta. Ahora es muy interesante, porque si Juan estaba en un tiempo de adoración en el día del Señor, si estaba en la presencia del Señor orando o meditando en las cosas del Señor, si estaba en un culto, pese a estar solo en la isla, pues no se esperaría semejante grito o semejante voz. Si nosotros estamos en el culto, sabemos que una característica del culto público es la solemnidad, la reverencia, la meditación,
la quietud. No esperaríamos que alguien prorrumpa en un gran grito estridente que nos deje aturdidos. No esperaríamos eso, porque eso hacía parte de qué tipo de celebraciones. Las grandes voces y las trompetas, ¿para qué se usaban en el pueblo judío? Cuando había una victoria en la guerra. Cuando el ejército venía victorioso después de una guerra, como una acción militar y política, sonaban las trompetas y la gente gritaba y hacía algarabía. Tenemos la victoria, hemos derrotado a nuestros enemigos. Se escuchaban grandes voces y sonidos fuertes de trompeta. ¿Cuándo más se escuchaban trompetas entre los judíos? Cuando había la coronación de un rey. Cuando un rey moría y se posesionaba un nuevo rey, como una acción política también y militar de dominio, sonaban las trompetas y la gente gritaba y había algarabía. ¿Se acuerdan cuando las murallas de Jericó cayeron? Se le ordenó al pueblo, no en una acción litúrgica, sino en una acción política y militar, que después de dar las vueltas, sonaran las trompetas y gritaran. ¿Y qué iba a acontecer? Las murallas caerían. Yo les pregunto, ¿cuándo Dios ordenó que en el templo, en la adoración pública, hubieran trompetas y hubieran gritos? Porque muchos gritan en la iglesia porque dicen es que cuando los muros cayeron todos gritaron. Pero era una acción militar, no era una acción de culto a Dios. Muchos dicen es que hay que danzar y gritar porque David danzaba. ¿Saben cuándo danzó? Cuando tuvo una victoria militar. Y gritaba y todo el pueblo se regocijaba. Pero la Biblia no dice que en el templo, en la adoración a nuestro Dios sublime y soberano, se nos permita desorden, grito, algarabía. No se permite. ¿Por qué? Porque no tenemos una acción política acá, sino una acción de adoración a nuestro Dios. Y porque quien adora está en el Espíritu. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando dice que pasaron muchos sonidos y no estaba Dios allí? ¿Recuerdan? Se escuchó una gran voz y un estruendo, pero Dios no estaba. Se escuchó otro estruendo y Dios no estaba. Dice, luego se escuchó una voz apacible y allí estaba Dios. ¿Qué nos está diciendo este texto? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? A través de la solemnidad, de la serenidad y de la acción profunda en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan? Porque pareciera que está equiparando el día del Señor y la adoración pública con una gran voz, nunca escuchada en un acto de adoración pública. Y oí una gran voz como de trompeta. Ahora es interesante porque comienzan los símbolos en el libro de Apocalipsis. Aquí vamos a tener un símbolo y el símbolo es el símbolo de una trompeta. Aquí dice el texto que oyó una trompeta. Oyó una gran voz. Ahora, ¿la trompeta tiene voz? Es un juego de palabras. Alguien diría, eso es una contradicción, es un absurdo. O escuchó una trompeta o escuchó una voz. Si es una voz es de una persona. Y si es una trompeta es un instrumento. ¿Cómo así que escuchó una voz como de trompeta? O es voz o es trompeta, ¿qué hacemos? Bueno, la Biblia dice, escuchó u oí detrás de mí una voz, es decir, sí es una voz, no es un sonido. Lo que él escuchó no es un sonido, no es un ruido, no es un estruendo. ¿Qué fue lo que escuchó Juan? Una voz. ¿Y la voz de quién viene? De una persona. No es un ruido, no fue un murmullo. Escuchó una voz y esa voz es de una persona. ¿Quién es esa persona? Lo sabremos en los versículos siguientes. Porque el texto aquí no nos lo dice. El texto solo nos dice que él estando adorando a Dios en el día del Señor, detrás de él escuchó, no dice como una voz, sino escuchó una
voz. Categórico, claro, es entendible, él es consciente que fue una voz de alguien, de una persona. ¿Quién es? No sabemos. Pero él equipara o relaciona esa voz fuerte como el sonido de una trompeta. Es una relación muy interesante y es una metáfora, ¿cierto? Es un símil, una comparación. Una voz como de trompeta. ¿Cómo sería una voz de trompeta? Fuerte. Un llamado urgente para atender. Sería una voz nítida de tal manera que todos se sorprendan y sean llamados a atender lo que se va a decir. Porque la trompeta sonaba cuando se quería llamar al pueblo para algo. Cuando se quería anunciar algo público, la trompeta sonaba. Entonces es una voz de alguien que quiere llamar la atención para decirnos algo importante. Es la voz de alguien que, como si fuera una trompeta, nos llama para algo. ¿Para qué se usaban las trompetas entre los judíos? Para declarar victoria y para celebrar la entrada de un rey. Entonces esa voz como de trompeta, ¿qué puede estar indicando? La victoria. ¿De quién? De alguien. ¿Quién es? Versículo siguiente lo vamos a estudiar. Esa voz, ¿qué más está indicando? Un rey. Alguien viene. Y ese rey está entrando y la procesión o el cortejo para la entrada de ese rey está precedido con sonido fuerte de trompeta. Pero no son trompetas, es una voz. Pero no es una voz cualquiera, es como de trompeta. Por eso es tan importante lo que Juan oye y lo que Juan ve. Porque él está consciente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Queridos hermanos, el texto nos ayuda a preparar para lo que viene. Lo que viene es extraordinariamente maravilloso. Los textos siguientes son una descripción de lo más extraordinario que se ha hecho en toda la Escritura sobre Jesucristo. Probablemente no hay una descripción tan gráfica, tan metafórica, tan ilustrada, tan llena de detalles como lo que vamos a ver en los domingos siguientes en el texto. Por eso es tan importante el preámbulo. ¿Cuál es el preámbulo? Escuché detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y la metáfora con la cual se relaciona esa voz nos advierte que no es una voz cualquiera, es de un rey. ¿Sí? Es de una victoria, es de una celebración inolvidable y estamos llamados a atender. Convóquense o reúnanse y estén atentos porque después de esa gran voz se nos va a decir el mensaje y se nos va a mostrar diáfanamente el personaje que está detrás de esa voz. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esa voz de Apocalipsis, relacionada metafóricamente con una trompeta, se relaciona directamente con Éxodo capítulo 20, con las trompetas y las voces y los estruendos de Éxodo. ¿Qué resultó de esos estruendos? La voz de Dios y la ley de Dios. ¿Qué va a resultar después de esta gran voz que escucha Juan a su espalda? ¿Qué va a resultar? Todos los acontecimientos finales y la victoria final de Cristo y la victoria plena de la iglesia. Levíticos 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Se usaban las trompetas para celebrar la fiesta de las trompetas, que así se llamaba, ¿no? Una fiesta judía. Jueces capítulo 3, versículo 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él al monte, y él iba delante de ellos. Luego Jueces 6, 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y en Ezequiel 7:14, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Y hay muchos otros textos que hablan sobre la trompeta. Queridos hermanos, a manera de conclusión, el texto dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
el capítulo se pone cada vez más interesante. Hay varios acontecimientos previos a este texto. Primero, un saludo trinitario, ¿cierto? Una introducción temática del libro. Y en tercer lugar, una doxología. Y después de esto, prepárense para lo que vinimos. Prepárense porque el telón se corre y comienza la función. Comienza la historia que tiene el apóstol Juan, la visión que recibe, que va a dejar por escrito para que nosotros conozcamos, precedido del sonido de la trompeta, que es el abrebocas inminente para la manifestación o la irrupción de ese rey victorioso, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Oí detrás de mí. ¿Qué está escuchando usted? ¿Estamos en el Espíritu? ¿Estamos en el día del Señor? ¿Qué escuchamos hoy? Ustedes van a salir ahora para sus casas. ¿Qué escucharon hoy? ¿Escucharon la voz de Dios? Si están ustedes en el Espíritu, ustedes han escuchado hoy la voz de Dios. Han escuchado su llamado para obedecer, para adorarle, para atenderle, para servirle, para congregarnos, para prepararnos para el día final, que con seguridad llegará y nosotros podemos presenciar. Y oí detrás de mí la voz del Señor. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por permitirnos escuchar tu voz. Gracias porque tu voz la podemos identificar. Porque pese a que tu voz es fuerte y segura y justa, también tu voz es llena de esperanza, de amor y de misericordia. Tu voz nos llena de esperanza. Tu voz nos consuela. Tu voz nos da fortaleza y vigor para seguir adelante. Así como Juan, pese a estar en ese lugar tan solitario e inhóspito, escucha tu voz. Hoy nosotros, tu pueblo, escuchamos tu voz a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros, nos ha permitido escuchar tu voz hoy. Y nos recuerda los encargos que nos das para que obedezcamos. Gracias por la acción del Espíritu Santo. Gracias por destinar un día y un lugar para que nos reunamos públicamente para adorarte. Y gracias porque en ese día tu Espíritu Santo nos permite escuchar tu voz. Permite que esa voz, que no se puede confundir con ninguna otra voz, la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Y sabemos que tampoco lo podemos hacer por nuestros medios, pero tú lo haces porque eres bueno y perseverante en medio de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.